Allá arriba, en los lluviosos bosques de Oregón, algo terrible estaba sucediendo. Un soldado seal de la Marina estaba acampando con su perro cuando vio a 3 policías haciendo algo que nadie debería hacer jamás: meter a una mujer en un hoyo en el suelo mientras aún estaba viva. Estos policías malintencionados pensaron que nadie los vería en la tormenta. Pero se equivocaron. Antes de continuar, cuéntanos de qué estado o país eres. Y si te gustan las historias de personas valientes que hacen lo correcto, suscríbete. Llovía con tanta fuerza que parecía como si diminutas agujas de hielo lo golpearan todo. El suelo se convirtió en una sopa de barro mezclada con agujas de pino. Hacía un frío glacial, el tipo de clima que hace que la gente corra a casa y cierre las puertas con llave. Pero para un hombre llamado Elías Torne, este era un clima normal. Era altísimo, muy fuerte y se movía como un gato tranquilo a pesar de su enorme tamaño. Era un seal de la Marina que se tomaba un descanso del trabajo y había venido a este bosque en busca de paz y tranquilidad. Sin embargo, esta noche, la paz no era nada. Junto a él estaba sentado Kaiser, un gran pastor alemán de pelaje oscuro y brillantes ojos dorados. Kaiser no era solo una mascota, sino un perro de trabajo que entendía las cosas mejor que la mayoría de la gente. El perro permanecía inmóvil cerca de la fogata que se apagaba mientras la lluvia silbaba al golpear las piedras calientes. Las orejas de Kaiser, que normalmente estaban relajadas, empezaron a moverse como pequeñas antenas parabólicas captando sonidos inaudibles para el oído humano. Un sordo retumbante comenzó en el pecho del perro. Elías dejó de limpiar su cuchillo y miró a Kaiser. El perro no ladró porque sabía que no era así. En cambio, Kaiser se levantó lentamente y miró hacia el este, donde los árboles oscuros lo engullían todo. «Muéstrame a Elías», susurró tan bajo que apenas se le oía por encima de la lluvia. Se movían juntos como fantasmas deslizándose entre los arbustos. Elías llevaba ropa impermeable oscura que se confundía con las sombras y sus botas no hacían ruido sobre el musgo húmedo. Kaiser los guió usando su olfato para alejarlos del campamento y dirigirlos hacia algo que parecía extraño en aquel bosque. Lo que estaban a punto de ver lo cambiaría todo para siempre. Sigue viendo para descubrir qué pasó después. Al llegar a la cima de una pequeña colina, la oscuridad fue desgarrada por unos faros superbrillantes. Abajo, en un claro donde a veces la gente tiraba basura, había un coche de policía con el motor en marcha. Los limpiaparabrisas iban y venían como un reloj en cuenta regresiva hacia algo horrible. Elías se agachó detrás de un gran árbol y le dijo a Kaiser que se quedara. A través de la lluvia torrencial, pudo ver lo que estaba sucediendo. 3 hombres estaban de pie bajo la luz de los faros, con aspecto aterrador y malvado. Vestían uniformes de policía del departamento del sheriff del condado. 2 oficiales más jóvenes cavaban en el barro, haciendo un hoyo que ya les llegaba a la cintura. El tercer hombre era claramente el jefe y estaba de pie con los brazos cruzados, con aspecto aburrido e impaciente. Era el agente Deke, alguien que Elías había visto por el pueblo. Deke tenía la complexión de un bulldog, con el cuello grueso y la barriga redonda. Tenía el pelo ralo y su rostro parecía malvado todo el tiempo. Sostenía un cigarrillo protegido de la lluvia y el resplandor naranja parecía un mal de ojo. «Cava más rápido», gritó Deke por encima del viento. «Quiero volver antes de que termine nuestro turno. Esta lluvia me está arruinando las botas». Uno de los oficiales más jóvenes se detuvo para limpiarse el sudor y la lluvia de la cara, pálido ante los faros. «Sargento, ¿estás seguro de que está inconsciente?» Se movió hace un minuto. Deke rió con malicia y se acercó a lo que Elías pensó que era solo un montón de lonas viejas en el suelo. Le dio una patada muy fuerte. El montón crujió con un sonido débil y doloroso que le erizó el pelo a Kaiser. Elías sintió una fría ira en el estómago. El montón era en realidad una mujer. Se llamaba Clara Vance, aunque Elías aún no lo sabía. Incluso cubierta de barro y sangre, se le veía el pelo rojo brillante pegado a la piel pálida. Tenía la ropa rota y la cara cubierta de moretones morados. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas de plástico y yacía acurrucada temblando mucho, no solo de frío, sino de dolor y miedo. «Está bien», dijo Deke, dejando caer el cigarrillo en el barro y pisándolo. «No se moverá mucho más. Arrástrala, estoy cansado de esperar». Los 2 oficiales más jóvenes se miraron nerviosos,
pero le tenían demasiado miedo a su jefe como para negarse. Soltaron las palas y se acercaron a Clara, agarrándola por los hombros y los tobillos. Ella gritó de dolor cuando la levantaron. Su cuerpo estaba flácido y roto. La balancearon un poco, preparándose para arrojarla al hoyo oscuro y húmedo que acababan de cavar. ¿Puedes creer lo que está pasando? Comenta abajo si crees que Elías debería salvarla. Y no olvides darle me gusta a este video. Elías no pensó que acababa de actuar. Le dio un golpecito en el hombro a Kaiser dando una orden silenciosa de atacar. Vamos. El perro salió disparado colina abajo como un cohete, una mancha de pelaje oscuro y dientes blancos. Al mismo tiempo, Elías corrió colina abajo súper rápido. Kaiser golpeó primero al oficial que sostenía las piernas de Clara. El perro no fue a la garganta, mordió con fuerza el brazo del oficial. El oficial gritó soltando las piernas de Clara y girando mientras el perro de 80 libras lo derribaba al suelo. El repentino caos hizo que el segundo oficial tropezara y dejara caer los hombros de Clara. Ella golpeó el barro con un ruido sordo. Antes de que el segundo oficial pudiera agarrar su arma, Elías estaba allí. Se movió como un cirujano con una puntería perfecta. Golpeó la barbilla del hombre con la palma de la mano haciendo que su cabeza se echara hacia atrás y luego le pateó las piernas debajo de él. El oficial cayó al suelo con fuerza y no pudo respirar. Elías no se detuvo. Se giró hacia Deek, que estaba tratando de sacar su arma de su funda. Su rostro mostraba conmoción y pánico. «¡No, Deek!», gritó, finalmente liberando su arma. Pero era demasiado lento. Elías llegó a él en 2 grandes pasos, agarró la muñeca de Deek y la giró hacia afuera. Se pudo escuchar un chasquido repugnante cuando el arma voló en la oscuridad. Elías clavó su rodilla en el estómago de Deek, doblándolo por la mitad, y luego lo golpeó con fuerza en un lado del cuello. Deek cayó al barro como un saco pesado y mojado, gimiendo pero aún despierto. Toda la pelea duró menos de 10 segundos. Los únicos sonidos ahora eran la lluvia, el llanto del oficial al que Kaiser había mordido y la respiración agitada de los hombres en el suelo. Elías se arrodilló junto a Clara. Tenía los ojos hinchados y cerrados y su respiración era entrecortada. «Señora», dijo con una voz sorprendentemente suave para alguien que acababa de golpear a 3 oficiales armados. «La tengo. Está a salvo». Sacó un cuchillo, cortó las ataduras de sus muñecas y le tomó el pulso. Era débil y delgado. Necesitaba calor y ayuda médica de inmediato. Elías se levantó, cargando a Clara en brazos como si no pesara nada. Silbó con fuerza y Kaiser soltó de inmediato al asustado oficial, que retrocedía, pero enseñando los dientes. «¡Quietos!», ordenó Elías a los 3 hombres. Su voz era baja y amenazante. «Si me siguen, no saldrán de este bosque». Se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, seguido de cerca por Kaiser. Tras ellos, los faros aún atravesaban la lluvia, iluminando una tumba vacía y a 3 hombres destrozados, mientras el bosque se tragaba al Seal y a la mujer que acababa de salvar de la muerte. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Ahora tenían que sobrevivir en el gélido bosque, perseguidos por policías maliciosos. La subida a la montaña fue brutal. El barro intentaba tragarse sus botas y las ramas mojadas los azotaban como cinturones de cuero. Elías Thorne no aminoró el paso. Con Clara inconsciente en brazos, se movía como una máquina incansable. Su aliento formaba vapor en el aire frío. Kaiser corría delante como un fantasma oscuro, merodeando entre los árboles y deteniéndose cada 50 metros para escuchar a la gente que los perseguía. Ambos sabían que la persecución llegaría tarde o temprano. Pero por ahora, la tormenta los ayudaba, disipando el olor y encubriendo el ruido que hacían. Se dirigían a un lugar que solo los veteranos recordaban, una cabaña de caza construida por el abuelo de Elías a finales de los años 50, a la sombra del pico Ironwood. Estaba fuera de la red, invisible para los mapas modernos y olvidado por quienes recaudaban impuestos. Era el único lugar seguro en un mundo que de repente se había vuelto peligroso. Llegaron al edificio justo cuando la lluvia empezaba a convertirse en aguanieve. La cabaña era una construcción baja y robusta, hecha de troncos toscos que se habían vuelto plateados con el tiempo, casi invisibles contra la corteza gris del bosque. Elías abrió la puerta de una patada y las bisagras oxidadas chirriaron. Llevó a Clara adentro.
El aire olía a viejo, a polvo de pino y humo de antaño. La recostó con cuidado en una cama estrecha en un rincón. El guardia del Kaiser, Elías, dijo en voz baja. El gran pastor alemán se dirigió de inmediato a la puerta. Se sacudió el agua del abrigo y se tumbó en el umbral. Sus ojos dorados miraban fijamente la oscuridad del exterior. Elías se movió rápidamente para asegurar la seguridad. Cerró con llave la pesada puerta de madera y cerró las gruesas contraventanas de la única ventana. Solo entonces encendió una pequeña luz LED, manteniendo el haz bajo para que la luz no se filtrara por las grietas de las paredes. La luz mostró lo gravemente herida que estaba Clara. Temblaba violentamente y su piel era del color del mármol. Estaba sufriendo hipotermia, que es cuando el cuerpo se enfría tanto que puede matarte. Elías sabía que tenía que calentarla y secarla de inmediato. Se arrodilló junto a la cama y sus grandes manos se movieron con sorprendente delicadeza mientras cortaba con cuidado su ropa mojada y embarrada. La cubrió de inmediato con gruesas mantas de lana de un baúl de cedro. Las mantas olían a naftalina y a seguridad. En cuanto encendió el fuego en la chimenea de piedra, la temperatura empezó a subir. Elías abrió su botiquín, lleno de suministros para tratar heridas. Empezó a examinarla con dedos expertos, como un médico de guerra. Respiraba superficialmente. Encontró el problema rápidamente. Tenía muchos hematomas en la caja torácica izquierda. Costillas rotas, se susurró a sí mismo. Apretó la mandíbula. Quizás un pulmón perforado, pero por ahora respiraba con claridad. Se acercó a su cabeza. Tenía un corte feo sobre la oreja derecha, donde el pelo estaba pegado con sangre seca. Limpió la herida con antiséptico. Su rostro tenía una expresión sombría. Ella gimió en sueños, arrugando la frente de dolor mientras él cosía el corte con manos firmes. Elías se sintió extraño. Apenas una hora antes, esas mismas manos le habían roto los huesos a un hombre a propósito. Ahora intentaban reconstruir una vida. Era a la vez un destructor y un sanador viviendo en el mismo cuerpo. Terminó el vendaje y se recostó en una vieja caja de madera observando cómo su pecho subía y bajaba. La luz del fuego danzaba sobre su rostro suavizando los fuertes moretones. Era una luchadora. Podía verlo en la forma de su mandíbula incluso cuando dormía. De repente, Clara se movió. Su cabeza se agitó contra la almohada. Sus ojos permanecieron cerrados, atrapados en una pesadilla. No, dijo en un susurro seco y entrecortado. La tarjeta dentro de la suela. No dejes que se la lleven. Elías se inclinó más cerca, interesado. ¿La tarjeta?, preguntó en voz baja, aunque sabía que ella no podía oírlo. Dentro de la suela. Miró sus botas embarradas junto a la chimenea. Era algo que investigaría más tarde. Ahora mismo, mantenerse con vida era la prioridad. Vertió un poco de agua de su cantimplora en un vaso desportillado y lo dejó en la caja junto a la cama, listo para cuando ella despertara. Las horas se hicieron interminables. La tormenta afuera rugía con el viento aullando alrededor de la cabaña como lobos tratando de encontrar una manera de entrar. Kaiser no movió un músculo. Su respiración era lenta, pero sus orejas se movían con cada chasquido de una ramita afuera. ¿Sigues viéndolo? Escribe sí en los comentarios si quieres saber qué pasa cuando Clara despierta. Cerca de la mañana, la fiebre bajó y Clara Vance se despertó de repente. No se despertó lentamente, sino luchando. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de terror. El techo desconocido, el olor a humo, la gran sombra de un hombre sentado cerca del fuego. Todo gritaba peligro en su mente. Seguía en el bosque, aún en peligro por los hombres que la habían arrojado a una tumba. Un pánico ardiente y cegador la invadió. Se tambaleó hacia atrás, golpeándose la espalda contra el cabecero. Su mano tiró la taza de la caja. Esta golpeó la chimenea de piedra con un fuerte estruendo. Desesperada por un arma, sus dedos encontraron un trozo de piedra afilado que se había desprendido de la chimenea. Lo agarró, extendiéndolo con manos temblorosas. ¡Atrás!, gritó. Su voz era áspera y quebrada. «No me toques, te mataré». Elías se levantó lentamente, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas. No se abalanzó sobre ella. No gritó. Se hizo parecer más pequeño encorvando los hombros. «Tranquila», dijo. Su voz era baja y tranquila, sin amenaza alguna. «Mi nombre es Elías.
Estás a salvo. Mira a tu alrededor. Estás en una cabaña. Los hombres que te hicieron daño se han ido. La mentirosa Clara sollozaba balanceando la piedra salvajemente. El dolor se encendió en sus costillas haciéndola jadear, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. Eres uno de ellos. ¿Dónde está Caín? ¿Dónde está él? Kaiser, sintiendo la punzada de miedo, se levantó de su lugar junto a la puerta. No gruñó. En cambio, caminó hacia la cama ignorando el arma en la mano de Clara. Se movió con un paso pesado y seguro. Elías observaba tenso y listo para intervenir, pero confiaba en el perro. Kaiser se detuvo justo al lado de la cama y apoyó su pesada cabeza en el colchón a pocos centímetros de la pierna temblorosa de Clara. La miró con conmovedores ojos dorados que no tenían maldad en ellos, solo profunda comprensión. Luego, lentamente, sacó la lengua y lamió suavemente la mano que agarraba la piedra con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La sensación de su lengua cálida y húmeda cortocircuitó el pánico de Clara. Se quedó paralizada mirando al animal. No era un perro policía entrenado para lastimar a la gente. Era una criatura que ofrecía consuelo. La lucha la abandonó, reemplazada por una oleada aplastante de agotamiento y alivio. La piedra se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Miró del perro al hombre que estaba junto al fuego y que realmente veía a Elías por primera vez. Vio la preocupación en sus ojos, la falta de maldad, la forma en que se contenía para darle espacio. «Tú me sacaste», susurró mientras las lágrimas finalmente brotaban calientes y rápidas. Elías asintió una vez. «Nosotros te sacamos», corrigió asintiendo hacia Kaiser. Kaiser hizo el trabajo pesado. Clara enterró la cara en sus manos y lloró. El sonido llenó la pequeña cabaña mientras el pastor alemán apoyaba la barbilla en su rodilla, anclándola de nuevo al mundo de los vivos. Ahora Clara estaba a salvo. Pero, ¿por qué la querían muerta esos policías? La respuesta los dejaría a todos impactados. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas brillantes que proyectaban largas sombras danzantes contra las ásperas paredes de troncos. Afuera, la tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio tan profundo que se sentía pesado. Dentro de la cabaña, la atmósfera estaba cargada de tensión. Clara Vance estaba sentada apoyada contra el cabecero con una taza de té de hierbas en sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido y los moretones eran de un morado oscuro contra su piel, pero sus ojos eran claros, ardían de dolor y una férrea determinación. Elías estaba sentado en un taburete de madera frente a ella, limpiando su arma con cuidado y precisión. Kaiser yacía entre ellos como un guardián silencioso. Su cabeza descansaba sobre sus patas, pero sus ojos seguían cada movimiento de Elías. «Mencionaste una tarjeta», dijo Elías en voz baja rompiendo el silencio. «En tu sueño dijiste que no podían tenerla». Clara se puso rígida. Sus ojos se dirigieron a sus botas que se secaban junto al fuego. «No es solo una tarjeta», dijo con su voz áspera. «Es su fin. Es el fin de todo lo que ha construido». Respiró temblorosamente. «Mi nombre es Clara Vance. Soy periodista de investigación del Portland Gazette. Llevo 8 meses rastreando una cadena de suministro de drogas peligrosas que se mueve por el noroeste del Pacífico. Cada pista, cada traficante, cada callejón sin salida, seguía apuntando a un mismo lugar». Miró a Elías directamente a los ojos. «Blackwood Ridge. Y el hombre que la dirige no es un jefe criminal anónimo. Es el sheriff Braderick Cain». Elías hizo una pausa. El trapo que sostenía dejó de moverse sobre el cañón de la pistola. Sabía el nombre, por supuesto. Todos en el condado conocían a Braderick Cain. Era una figura fija. Un hombre que había sido sheriff durante 20 años, convirtiendo el departamento en su propio reino privado. «Cain es intocable», dijo Elías rotundamente. «Tiene amigos en la capital del estado. Jueces. Senadores». Clara asintió con gravedad. «Eso es porque les paga. La tarjeta de memoria en el tacón de mi bota contiene registros financieros, grabaciones de transacciones de drogas y fotos de Cain reuniéndose con proveedores. Estaba intentando llegar al juzgado federal en Eugene cuando me sacaron de la carretera». Elías se levantó y caminó hacia las botas. Cogió el izquierdo, levantando la suela interior desgastada. Allí, envuelta en una bolsita de plástico, había una tarjeta de memoria diminuta. La miró un momento y se la guardó en el bolsillo.
Tenemos un objetivo, dijo. Pero primero tenemos que sobrevivir a la caza. Mientras tanto, en el valle, el malvado sheriff estaba planeando algo terrible. Abajo, en el valle, el ambiente en el departamento del sheriff de Blackwood Ridge era tóxico. Las luces fluorescentes zumbaban con un molesto zumbido que parecía perforarle el cráneo al agente de Egg. Estaba sentado en una silla en la oficina del sheriff, con una muñeca rota que había sido vendada rápidamente y un ego destrozado sin remedio. De pie tras el pesado escritorio de roble estaba el sheriff Braderick Cain. Cain era un hombre que parecía tener autoridad. De unos 50 y tantos años, tenía una cabellera plateada perfectamente peinada y vestía un uniforme hecho a medida, no estándar. Era atractivo, con una especie de aura reptiliana. Sus ojos eran de un azul pálido y acuoso, sin ninguna calidez. Se sirvió un vaso de whisky ámbar. Sus movimientos eran tranquilos, pero la tensión en la habitación era tan densa que resultaba ahogante. «Déjame entender esto», dijo de Egg Cain. Su voz era suave y refinada, lo que lo hacía aún más aterrador. «Tenías a la chica. Tenías el agujero. Y entonces un fantasma y un perro golpearon a 3 agentes armados y desaparecieron con las pruebas». De Egg se estremeció. No era solo un sheriff vagabundo. Este tipo se movía como nunca antes. Nos destrozó en segundos. Y el perro era enorme. Cain tomó un sorbo de whisky, saboreando la quemazón. «Es Elías Thorne», dijo mientras dejaba el vaso. «Vi los papeles de permiso llegar por la alambrada la semana pasada. Un seal de la Marina. Un chico de la zona. Nieto del viejo Thorne». Cain se acercó a la ventana y miró el pueblo que poseía. «Es un problema. Pero los problemas tienen solución». Cain se volvió hacia The Egg. Su rostro se endureció en una máscara de autoridad. «Conecta con la radio. Emite una alerta para todo el condado. La historia es esta. Un peligroso fugitivo con trastorno de estrés postraumático severo y armado con armas de grado militar ha atacado a agentes de policía y secuestrado a una periodista que estaba de visita. Está herida y en estado crítico. Estamos iniciando una búsqueda humana para salvarle la vida». Se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre el escritorio. «Autoriza el uso del dron térmico. Llama a los agentes de reserva. Y de Egg, si ves a Thorne, no lo dudes. Dispara a matar. No podemos permitir que un héroe de guerra contradiga nuestra historia». De Egg asintió, sudando profusamente. «Sí, sheriff. Esto se está poniendo intenso. Sigue viendo cómo Elías supera en astucia a toda una fuerza policial». De vuelta en la montaña, la luz de la mañana era gris y débil, filtrándose a través del denso dosel de árboles. Elías había tomado la decisión de mudarse. La cabaña, aunque cálida, era una trampa. Si Cain era tan inteligente como Clara decía, usaría tecnología para rastrear la zona. Elías había hecho una camilla improvisada con árboles jóvenes y cuerda para ayudar a Clara a moverse, pero ella insistió en que podía caminar con apoyo. Avanzaban lentamente por un denso barranco cuando un sonido atravesó el bosque. Era un agudo gemido mecánico, como un enjambre de avispas furiosas. Elías ceseó, dejando caer su mochila. Agarró el brazo de Clara y la jaló hacia la sombra de un enorme árbol caído. «¿Qué es?», susurró Clara. El pánico la invadió. «Elías, el dron», respondió escaneando el cielo a través de los huecos en las ramas. «Imágenes térmicas. Están buscando señales de calor». El gemido se hizo más fuerte. No podían correr más rápido que un dron y los árboles no tenían suficientes hojas para ocultarlos de una cámara térmica. Si el dron los detectaba, un equipo táctico estaría sobre ellos en minutos. Elías miró una orilla fangosa junto a un pequeño arroyo helado que corría por el barranco. Era un lodo espeso y arcilloso. «Créeme», le dijo a Clara. No esperó respuesta. Los arrastró hacia el lodo. «Tenemos que bajar nuestra temperatura corporal. Cubrirlo todo». Clara dudó. El asco luchó con el instinto de supervivencia. Pero la mirada en los ojos de Elías le dijo que no había otra opción. Se deslizó en el lodo helado jadeando mientras el frío se filtraba hasta sus huesos. Elías trabajó rápidamente, recogiendo puñados de la arcilla oscura y húmeda y untándola sobre su ropa, su cara y su cabello, dejando solo sus ojos y fosas nasales al descubierto. Hizo lo mismo con Kaiser.
El perro entrenado para situaciones de alto estrés se sometió con estoica disciplina, aunque dejó escapar un resoplido bajo de disgusto. Finalmente, Elías se cubrió deslizándose en el lodo junto a ellos. Extendió una gruesa capa de helechos y hojas sobre su posición justo cuando el dron apareció sobre la línea de árboles. Era un cuadricóptero negro, elegante y amenazante. Una cámara giraba debajo como un ojo escrutador. Flotaba directamente sobre el barranco. El viento de sus hélices agitaba las hojas. Elías contuvo la respiración. Su brazo cubrió protectoramente a Clara, presionándola contra la tierra. Kaiser yacía inmóvil como una estatua de barro. El frío era agonizante. Sentía como si la tierra intentara robarles el calor de sus cuerpos. Clara se estremeció. Sus dientes estaban a punto de castañetear, pero Elías le apretó el hombro con firmeza diciéndole que se congelara. A través de la maleza, unos pasos pesados se acercaban crujiendo. Un equipo de búsqueda. Sector 4 despejado. Una voz crepitó por una radio. Demasiado cerca. Tal vez a 10 yardas de distancia. A través del velo de helechos, Elías vio botas. Botas tácticas negras pisoteando el barro. El dron muestra una floración de calor 2 clics al este. Podría ser un ciervo. Podrían ser ellos, dijo otra voz. Las botas se detuvieron a pocos metros de donde Elías y Clara yacían enterrados. Uno de los agentes dejó de mirar hacia el barranco. Escudriñó el lecho del arroyo. Su mirada pasó justo sobre el montículo de lodo y escombros que ocultaba 3 corazones latientes. El dron flotó durante otros 10 segundos agonizantes. Sus ojos mecánicos buscaron el resplandor rojizo del calor corporal. Pero el lodo frío los enmascaró a la perfección, mezclándolos con la temperatura ambiente del suelo del bosque. Vayamos a la cresta este, dijo el agente escupiendo jugo de tabaco al arroyo. Si están ahí arriba, los haremos salir. Los pasos se desvanecieron. El dron se inclinó y se alejó volando siguiendo una señal falsa hacia el este. Elías no se movió durante 2 minutos completos. Solo cuando regresó el silencio del bosque se incorporó. El lodo se deslizó de su equipo táctico. Se secó los ojos mirando a Clara. Estaba temblando. Tenía los labios azules, pero estaba viva. Que Elías susurrara fue la parte fácil. Ahora saben que estamos aquí y van a quemar esta montaña para encontrarnos. Las cosas estaban a punto de volverse aún más peligrosas. ¿Podrían sobrevivir a lo que venía después? El barro se había secado formando una costra gris y agrietada sobre su piel, que picaba y se tensaba con cada movimiento. Pero el frío era ahora el verdadero enemigo. La adrenalina que había corrido por las venas de Clara Vance durante el sobrevuelo del dron se desvanecía, dejando tras de sí un dolor profundo en el pecho y un temblor incontrolable en las manos. Elías Thorne lo notó al instante. Se detuvo cerca de un afloramiento rocoso, inspeccionando la zona con un rápido vistazo antes de volver su atención hacia ella. «No podemos quedarnos aquí», dijo en voz baja. «Tus costillas necesitan estabilización y ese corte en tu cabeza se te va a infectar si no lo limpiamos bien. Además, vas a entrar en shock». Clara se apoyó en una roca musgosa, agarrándose el costado. «Creí que nos estábamos escondiendo». «Jadeo». «Esconderse es retrasar», corrigió Elías. «Necesitamos que nos extraigan y para eso necesito una radio que supere los bloqueadores de señal de Caín». Se ajustó la correa de su rifle, escaneando la cresta. «Hay una vieja torre de vigilancia contra incendios del servicio forestal a unos 5 kilómetros al norte. Desactivado en los 90. Si el hardware sigue ahí, puedo amplificar la señal y contactar con la base de Vivey Island». Se marcharon. El ritmo era agotador pero necesario. Mientras caminaban, el silencio entre ellos se sentía diferente. Menos aterrorizado. Más cómodo. Clara observó cómo se movía Elías, cómo parecía fluir alrededor de los obstáculos en lugar de abrirse paso a través de ellos. «Podrías haberme dejado», dijo en voz baja por encima del crujido de las agujas de pino. «Viste la placa en esos hombres. Sabías que luchar contra ellos arruinaría tu vida». Elías no miró atrás, pero su ritmo disminuyó ligeramente para que ella pudiera seguirlo. «Una placa no otorga el derecho a asesinar», declaró simplemente. «Mi abuelo construyó esa cabaña. Él me enseñó que no luchas porque odies lo que tienes delante. Luchas porque amas lo que tienes detrás. Los inocentes.
Los débiles. Si me marchara, no sería un Seal. No sería un hombre. Clara guardó silencio, absorbiendo el peso de su código. Era un honor anticuado, poco común en el despiadado mundo del periodismo político en el que vivía. Pero allí, en la naturaleza, era lo único que la mantenía con vida. De repente, Kaiser, que había estado observando a 20 yardas de distancia, se congeló. El gran perro se agachó, pero su cola estaba rígida y un gruñido de advertencia retumbó en su garganta. Elías hizo una señal para que se detuvieran. Avanzó pisando con cuidado las huellas de Kaiser hasta que llegó al perro. Kaiser miraba fijamente un montón de hojas otoñales de aspecto inocente. Elías usó el cañón de su rifle para apartar las hojas con cuidado. Bajo las hojas yacían las afiladas y oxidadas mandíbulas de una enorme trampa para osos. Su resorte estaba engrasado y reluciente. Recién colocada. No solo nos buscan a nosotros, murmuró Elías. Una oscura ira tensó sus rasgos. Nos están cazando como animales. Miró a Kaiser y rascó al perro detrás de las orejas. Buen chico. Busca. El descubrimiento cambió su forma de moverse. Ya no era solo una caminata. Era un campo minado. La comprensión de que los hombres de Caín usaban trampas mortales asqueó a Clara y avivó su determinación de ver al sheriff tras las rejas. Navegaron por la zona de trampas con una lentitud agonizante, guiados por el olfato de Kaiser, hasta que los árboles finalmente se aclararon. La estación de guardabosques se alzaba desde la cima de granito como una solitaria torre de vigilancia. Era una estructura cuadrada sobre pilotes, rodeada por una terraza envolvente. Sus ventanas eran oscuras y deslumbrantes. Elías rompió la puerta con una palanca que encontró bajo las escaleras de la terraza. La madera se astilló con un crujido seco. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a polvo, moscas muertas y papel viejo. Los mapas del bosque de 1985 aún estaban pegados a las paredes, curvados en los bordes. Elías se dirigió directamente al escritorio de comunicaciones. Una pesada unidad de radio gris estaba allí cubierta de una gruesa capa de mugre. «Por favor, trabaje», susurró, soplando el polvo de los diales. Sacó un cuchillo y desatornilló el panel trasero para revisar el cableado. La batería está muerta, pero el transmisor parece intacto. Puedo conectarlo al circuito del generador de emergencia si queda algo de energía en el panel solar. Durante 10 minutos, los únicos sonidos fueron el chasquido de los cables y la respiración agitada de Clara sentada en el suelo agarrándose las rodillas. Finalmente, la estática siseó desde el altavoz. Era el sonido más dulce que jamás había oído. Elías ajustó la frecuencia. Sus dedos eran rápidos y seguros. Sierra 1 real. Aquí hecho Tango 9. Solicitando comunicación inmediata con el comandante Sterling. Prioridad 1. Flecha rota. Esperó. Estática. Entonces una voz quebrada se abrió paso. Hecho Tango 9. Aquí base. Autenticar. Elías recitó una serie de números. Autenticación confirmada. Jefe Torne. Adelante. Tengo un activo civil. Testigo crítico de delitos federales que involucran a las fuerzas del orden locales. Nos están cazando. Los hostiles están armados y usan fuerza letal. Necesito un equipo de extracción en las coordenadas. De repente, Kaiser ladró. Fue un sonido agudo y retumbante que resonó en la pequeña habitación. Se giró hacia la puerta. Enseñó los dientes. Cristales rotos. Una bala atravesó la ventana, destrozando la unidad de radio en chispas y pedazos de plástico. La conexión se cortó al instante. Elías rugió y abordó a Clara mientras los disparos destrozaban las paredes de madera de la estación. A través de la ventana rota, la voz del agente de Egg gritaba salvaje y triunfante. «Te dije que no hay a dónde correr, Torne. Quémalos». Egg los había encontrado. Cojeaba ligeramente. Su rostro era una máscara de rabia magullada. Estaba flanqueado por otros 2 agentes armados con rifles de asalto. Elías rodó detrás del pesado escritorio de metal arrastrando a Clara con él. Devolvió el fuego con su pistola. Los disparos fueron precisos, obligando a los agentes a agacharse detrás de los zancos de la estación. «Quédate aquí», le ordenó a Clara. «Tengo que flanquearlos». Pero los agentes avanzaban. Las balas desportillaban la madera a su alrededor. Egg vio una abertura.
Se hizo a un lado apuntando su rifle a través de un hueco en la pared directamente a Clara, que estaba expuesta. Elías estaba recargando. No pudo llegar a tiempo. No. Clara gritó. Pero antes de que Deek pudiera apretar el gatillo, un movimiento repentino cruzó la habitación. Kaiser. El perro no dudó. Saltó a través de la línea de fuego. Su cuerpo era un escudo. Se oyó un disparo. Se oyó un crujido espantoso. Kaiser lanzó un agudo grito de dolor cuando la bala le rozó el hombro, haciéndolo girar en el aire antes de caer al suelo con fuerza. No. Kaiser está bien. Comenta Salva a Kaiser si te preocupa. No dejes de verlo ahora. El sonido del dolor de su perro destrozó el autocontrol de Elías. No se levantó sin más. Salió disparado de su escondite. No apuntó al pecho. Apuntó a la amenaza. Sus ojos se clavaron en Deek. Van. El disparo fue imposible. Disparado en movimiento. Pero dio justo donde Elías pretendía. Deek gritó cuando la bala le destrozó el muslo derecho, dejándolo caer al suelo al instante. Su rifle se alejó con un ruido metálico. Los otros dos agentes, al ver a su líder caer y enfrentarse al demonio con la furia de un seal de la marina, dudaron. El Kaiser Elías gritó. El perro se puso de pie con dificultad. La sangre le cubría el pelaje del hombro, pero seguía de pie. Seguía en la lucha. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Más hombres de Caín subían por el camino de acceso. Tenían segundos. Elías cogió una granada de humo de su chaleco táctico. Una que había salvado. Quitó el seguro y la arrojó a la cubierta. Una densa humareda blanca se elevó cegando a los agentes restantes. «Muévanse ya». Elías agarró a Clara con un brazo y silbó para llamar a Kaiser. Cojeando pero decidido, el perro lo siguió. Saltaron de la cubierta trasera, deslizándose por la empinada colina hacia la espesura de los árboles justo cuando la estación era engullida por el humo y la llegada de más luces destellantes. Estaban vivos. Pero la red se estaba cerrando. Y ahora todos sangraban. Necesitaban ayuda urgente. ¿Pero en quién podían confiar en un pueblo dominado por un sheriff corrupto? El descenso desde la estación de guardabosques fue una mezcla de agonía y adrenalina. Elías se movía con una urgencia desesperada. Su brazo sostenía a Clara mientras sus ojos vigilaban constantemente la figura cojeando de Kaiser. El pastor alemán, habitualmente grácil, se apoyaba con fuerza en su pata delantera derecha. Un reguero de sangre enmarañada oscurecía su pelaje canela donde la bala había rozado el músculo. Se mantuvieron en los senderos de los ciervos, evitando los principales caminos forestales donde las sirenas aullaban como fantasmas en la distancia. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de moretones morados y grises cuando la estructura que Elías había estado esperando apareció a la vista. Era una casa de campo desgastada y gris, situada sola en el límite mismo del denso bosque, donde los árboles daban paso a un claro de flores silvestres descuidadas. El humo flotaba perezosamente desde la chimenea. Una señal de vida en un paisaje que se sentía cada vez más mortal. «Quédate aquí», le susurró Elías a Clara, ayudándola a bajar tras un matorral de zarzamoras. Se acercó a la puerta trasera no con el sigilo de un soldado, sino con un ritmo específico en sus pasos. 3 pesados. 2 ligeros. Golpeó el marco de madera. Tut, 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 tap, tap. Un momento después la puerta no se abrió sin más. Se descorrió con una velocidad decisiva. Una mujer estaba allí de pie, recortada por la cálida luz de la cocina. Era pequeña, apenas 1,5 metros de altura, pero sostenía una escopeta de 2 cañones con la facilidad de alguien que ha dormido con ella debajo de la cama durante décadas. Era Martha Higgins. Tenía 72 años. Una enfermera retirada del ejército que había visto más traumas en Vietnam de los que la mayoría de los cirujanos ven en toda su vida. Su rostro era un mapa de profundas arrugas. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado. Pero sus ojos eran de un azul intenso y estaban llenos de reconocimiento. «Elías Thorne», dijo bajando el cañón solo 1 pulgada. «Oí los disparos en la cresta. Supuse que serías tú el que hacía el ruido». Miró más allá de él viendo al perro. «Tráelos adentro. Rápido». Elías le hizo una señal a Clara y juntos entraron a trompicones en la calidez de la granja. Olía a pan, hierbas secas y pulimento de limón.
Un aroma tan normal que a Clara le dio mareos. Marta no perdió el tiempo en charlas triviales. En la mesa de la cocina, ordenó señalando a Kaiser. «Levántalo». La chica tomó la silla. Elías levantó al perro de 40 kilos y lo colocó sobre la robusta mesa de roble. Kaiser gimió con un sonido agudo y tenue que le revolvió las entrañas. Pero él permaneció inmóvil. Marta ya se estaba moviendo. Sus manos recogieron provisiones de un armario que parecía más un hospital de campaña que una despensa. Extendió hilo quirúrgico antiséptico salino y forceps. «Sujétale la cabeza», le ordenó a Elías. «Esto va a doler y no quiero perder un dedo». Elías se inclinó, presionando su frente contra las suaves palabras tranquilizadoras de Kaiser en alemán, el idioma que usaba para entrenar. Marta trabajó con una eficiencia aterradora. Limpió la herida. Sus dedos palparon el músculo desgarrado. «Limpio de cabo a rabo», murmuró. No tocó el hueso ni la arteria. «Tiene suerte. Es un soldado». Ella cosió la herida con movimientos rápidos y precisos. Su rostro era una máscara de concentración. Una vez que Kaiser estuvo vendado y bajado a una alfombra junto a la estufa y la herida de la cabeza de Clara estuvo limpia con gasa fresca, Marta finalmente dejó la escopeta en el mostrador y sirvió 3 tazones de estofado. Mientras comían, el silencio se rompió. «¿Por qué no llamaste a la policía estatal?», Marta preguntó viendo a Elías comer con un hambre que no se había dado cuenta que sentía. «Porque Caín controla el despacho», Elías respondió sombríamente. «Y si lo hago público sin pruebas contundentes, lo tergiversa. Ya está diciendo que secuestré a Clara». Marta resopló. Un sonido áspero. «Lleva 20 años inventando historias. Has estado fuera, Elías. ¿No ves cómo es aquí día a día?». Se sentó. Sus manos rodearon una taza de café. «No son solo las drogas. Es el miedo. Caín es dueño del banco que tiene las hipotecas. Es dueño de la constructora que arregla las carreteras. Si le denuncias, te reclaman el préstamo. Si denuncias un delito, tu granero se incendia la semana siguiente. Accidentes, los llaman». Miró a Clara. «La gente de aquí es buena, cariño. Pero están cansados y asustados. Caín ha asfixiado a este pueblo. Lentamente. Como una enredadera que mata a un árbol». Elías apretó la mandíbula. El tenedor se dobló ligeramente en su agarre. Sabía que Caín era corrupto, pero no se había dado cuenta de lo grave que era el dominio. Esto no era solo una operación criminal. Era una ocupación de su casa. «Termina», dijo Elías. Su voz era fría. «Esta noche. Termina». Pero entonces ocurrió lo peor. El sheriff apareció en la puerta de Marta. De repente, la grava del camino de entrada crujió. No era el sonido del viento. Era el pesado y deliberado rodar de los neumáticos. Los faros de un coche recorrieron la ventana de la cocina con una luz cegadora antes de apagarse. La puerta de un coche se cerró de golpe. Luego, otra. Marta se levantó al instante, apagando de un soplo la lámpara de aceite que estaba sobre la mesa. El sótano, siseó, señalando una alfombra en la esquina de la sala. «Muévete ya». Elías agarró su rifle e hizo un gesto a Clara. Corrieron hasta la esquina. Marta apartó la alfombra de una patada, dejando al descubierto una trampilla cortada en el suelo. «Métete debajo y mantén a ese perro tranquilo». Se dejaron caer en la oscuridad. Era un espacio angosto. Apenas 1 metro de altura. Olía a tierra húmeda y patatas. Elías cerró la trampilla justo cuando un puño fuerte golpeaba la puerta principal. «Marta, abre. Es el sheriff Caín». Elías se quedó paralizado. Apretó a Clara contra su pecho para protegerla y colocó una mano suavemente sobre el hocico de Kaiser. El perro estaba tenso. Su cuerpo irradiaba calor. Pero no emitió ningún sonido. Sobre ellos resonaron pasos. Botas pesadas y seguras caminando de un lado a otro sobre el suelo de madera. La voz de la sheriff Marta llegó desde arriba. Apagada pero firme. «¿A qué debo el placer? Ya pasó mi hora de dormir». La puerta principal se abrió con un crujido. «Busco a una Marta fugitiva». La voz de Caín era suave, como aceite sobre agua. «Elías Torne. Tuvimos informes de disparos cerca de la cresta. Sé que siempre has tenido debilidad por el chico Torne». Elías vio el polvo flotar en el rayo de luz que entraba por las grietas de las tablas del suelo.
Podía ver las suelas de las botas pulidas de Caín. Estaban justo encima de la cabeza de Clara. No he visto a Elías desde el funeral de su abuelo. Marta mintió. Su voz era plana. Y si oigo disparos, cierro las puertas con llave. Una mujer que vive sola no puede ser demasiado cautelosa. Caín se rió entre dientes. Un sonido bajo y sin humor. ¿Sola? Sí. Sabes que Deek resultó herido hoy. Gravemente. Quien lo haya hecho es peligroso. Un animal. Las botas se movieron. Caín caminaba por la habitación. Se detuvo cerca de la estufa. Elías contuvo la respiración. ¿Habían limpiado la sangre? ¿Habían escondido los tazones adicionales? Huelo café fresco, dijo Caín. ¿Esperando compañía? Marta no perdió el ritmo. Soy el viejo Braderick. Tomo café para mantener mi corazón latiendo. ¿Quieres una taza o vas a salir de mi casa y dejarme dormir? Hubo un largo silencio. La tensión bajo las tablas del suelo era aplastante. Kaiser se movió ligeramente. Sus garras rasparon débilmente contra la tierra. Elías apretó su mano con más fuerza rezando para que el sonido no se hubiera propagado. No hay café, dijo finalmente Caín. Solo una advertencia. Si lo ves, Marta, no te hagas la heroína. Los accidentes ocurren tan fácilmente aquí. Una fuga de gas. Una chispa. Sería una pena ver arder esta vieja casa. La amenaza flotaba en el aire. Pesada y sofocante. Sal de mi casa, dijo Marta. Su voz bajó. Dura como el hierro. Las botas giraron. Buenas noches, Marta. La puerta se abrió y se cerró. Elías no se movió. Contó los segundos. 1, 2, 10. Solo cuando el sonido del motor de la patrulla se perdió en la distancia, exhaló. Empujó la trampilla, jadeando por el aire fresco de la casa. Marta estaba de pie junto a la ventana agarrando su escopeta con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Se giró hacia ellos. Sus ojos ardían con una furia que igualaba a la de Elías. Tenías razón, dijo. Su voz temblaba de rabia. Termina. Y te ayudaré a hacerlo. Ya está. El plan final está tomando forma. ¿Listos para ver justicia? Comenta justicia ya. El plan no nació de la desesperación, sino de la fría y dura lógica táctica que Elías Torne había regido durante la última década. Sentado a la mesa de la cocina de Marta, con el mapa de Black Quadrille extendido entre ellos como un plan de batalla, Elías parecía menos un fugitivo perseguido y más un comandante preparándose para la guerra. La tormenta había pasado, dejando el aire nocturno fresco y peligrosamente despejado. No podemos escapar de ellos, dijo Elías, trazando con el dedo los sinuosos caminos de servicio que serpenteaban entre las montañas. Caín tiene los números, los vehículos, las comunicaciones. Si intentamos escabullirnos, nos atraparán en la carretera. Tenemos que cambiar el juego. Tenemos que hacer que miren hacia donde no deben. Clara Vance se sentó frente a él. Su rostro aún estaba pálido por la terrible experiencia, pero el miedo que había nublado sus ojos en la cabaña había desaparecido, reemplazado por una determinación férrea. Miró la pequeña tarjeta de memoria que estaba sobre la mesa. El trozo de plástico que casi le cuesta la vida. La torre de radio, dijo, señalando un marcador de gran altitud en el mapa. Está automatizado. Conectado al sistema de transmisión de emergencia. Si puedo conectar esto a la consola principal, puedo anular la señal local. Puedo reproducir las grabaciones. Todo el condado oirá la confesión de Caín. Elías asintió. Pero en cuanto entres por esa puerta, saltará una alarma silenciosa en la comisaría. Necesitas tiempo. Te lo voy a dar. Se levantó y se giró hacia Marta. Necesito provisiones. Nada letal. Fertilizante. Azúcar. Bengalas. Cualquier producto químico doméstico que tengas debajo del fregadero. No voy a matar a estos agentes, pero haré que deseen haberse quedado en la cama. Marta no pestañeó. Se levantó alisándose el delantal. Tengo un destocón en el cobertizo y una pistola de bengalas en el botiquín de emergencia. Toma lo que necesites, Elías. Solo asegúrate de que esa serpiente de Caín reciba lo que se merece. La siguiente hora fue un torbellino de actividad concentrada. Elías se movía con la eficiencia de un fantasma construyendo dispositivos de distracción improvisados. Mezcló nitrato de potasio y azúcar para crear bombas de humo espesas y cegadoras.
Preparó granadas aturdidoras con virutas de magnesio de un encendedor y cartuchos de película viejos. Era una guerra de guerrillas llevada a la calle principal. «Me llevo la camioneta», le dijo Elías a Clara mientras estaban junto a la puerta trasera. El viejo Ford F-150 de 1985 de Marta, oxidado pero fiable, estaba parado en el granero. «Voy a ir a la gasolinera del este. Luego al depósito de coches por el oeste. Haré suficiente ruido como para despertar a los muertos. Caín sacará todas las unidades que tenga para perseguirme. Eso abre el camino a la torre». Clara metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta de memoria. La miró fijamente un momento, dándose cuenta de la ironía. Había caminado kilómetros con esta prueba escondida en el tacón ahuecado de su bota. Un simple escondite que los arrogantes agentes habían pasado por alto durante su duro registro. «Te estás convirtiendo en un objetivo», dijo. Su voz tembló ligeramente. «Vas a guiarlos lejos. ¿Pero dónde termina ese camino para ti?» Elías la miró. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos eran suaves. «Termina en la vieja cantera. Es un callejón sin salida. Lo que significa que pensarán que me tienen atrapado. Ahí es donde los quiero». Silbó bajo y Kaiser cojeó hacia adelante. El perro estaba rígido. Tenía el hombro vendado, pero su espíritu estaba intacto. «Kaiser se queda contigo», ordenó Elías. «No puede correr con esa pierna, pero puede luchar si alguien se acerca a ti. Manténlo cerca». Clara quería discutir. Decirle que necesitaba al perro. Pero vio la mirada en los ojos de Elías. Los estaba protegiendo a ambos de la única manera que sabía. «Cuídate», susurró. Elías subió a la camioneta. El motor rugió a la vida con un gruñido gutural. «Vete. Ahora». Lo que ocurrió después fue como fuegos artificiales y caos, todo a la vez. 10 minutos después, Black Quadrille se sumió en el caos. Comenzó en la gasolinera municipal. Una enorme nube de humo blanco y espeso se elevó hacia el cielo nocturno, acompañada del agudo crujido de petardos que parecían disparos. Las sirenas aullaron al instante, rompiendo el silencio. A 3 kilómetros de distancia, en el depósito municipal de combustible, una bengala encendió una pila de neumáticos viejos, lanzando una columna de llamas naranjas hacia arriba. Los canales de radio que Elías monitoreaba en un escáner portátil que Marta le había proporcionado se volvieron locos. Todas las unidades, todas las unidades. Explosiones en la gasolinera. Vehículo sospechoso avistado dirigiéndose al oeste por la ruta 9. Estaba funcionando. Los agentes, sin entrenamiento para ataques coordinados, se apresuraban. Su disciplina se desmoronaba bajo la confusión. Elías conducía la Ford F-150 a toda velocidad. La suspensión crujía al tomar las curvas sobre 2 ruedas. Ya no se escondía. Condujo directo por la calle principal, superando el límite de velocidad, asegurándose de que todas las cámaras de seguridad y agentes de patrulla vieran la camioneta. Vio una patrulla dar vueltas. Luces destellantes. Aceleró. «Vamos», murmuró agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Ven a buscarme». Detrás de él apareció un desfile de luces. 3 patrullas y una pesada camioneta negra que Elías sabía que pertenecía a Caín. Estaban mordiendo el anzuelo. Mientras el pueblo se hundía en la locura, Clara y Kaiser se movían por las sombras del camino de servicio forestal que conducía a la torre. La distracción había despojado el área de patrullas. El corazón de Clara martilleaba contra sus costillas, pero siguió moviéndose. Su mano descansaba sobre la cabeza de Kaiser para consolarse. El perro se movía con un silencioso propósito letal, ignorando su dolor para proteger a la mujer que su amo le había confiado. Llegaron a la valla que rodeaba la torre. La puerta estaba cerrada, pero la cadena era vieja. Clara usó una piedra para romper el candado oxidado. El sonido fue tragado por el lejano aullido de las sirenas. Ella estaba dentro. La torre se alzaba sobre ella. Un esqueleto de metal contra las estrellas. Volvió a revisar su bolsillo. La tarjeta estaba allí. La verdad estaba lista para ser gritada. A kilómetros de distancia, la persecución automovilística más peligrosa de la vida de Elías estaba a punto de ocurrir. A kilómetros de distancia, la persecución se había trasladado a las peligrosas curvas cerradas del paso del hombre muerto. El camino era angosto.
Una cinta de grava se aferraba a la ladera de la montaña con una caída abrupta hacia la oscuridad a un lado. Elías llevó la vieja camioneta al límite. El espejo retrovisor era una pared cegadora de barras de luces LED. Caín estaba justo sobre su parachoques. La pesada defensa de la camioneta del sheriff se estrelló contra la parte trasera del Ford, sacudiendo la columna vertebral de Elías. Las balas rebotaron en el portón trasero de metal, chispeando en la oscuridad. Ahora disparaban a matar. Se acabaron las pretensiones de arresto. «Deténgase, Torne». La voz de Caín resonó por un altavoz distorsionada por el viento y el rugido de los motores. «No hay a dónde ir». Elías lo ignoró. Giró el volante a la izquierda, desviando la camioneta por una curva cerrada. Las llantas traseras rociaron grava por el borde. La cantera estaba justo enfrente. Una enorme mina a cielo abierto rodeada de altos muros de roca. Era un callejón sin salida. Una vez que entró, no había salida. Pero ese era el punto. Miró su reloj. Clara ya debería estar en la consola. Cada segundo que mantenía ocupado a Caín era un segundo de libertad para la verdad. La entrada a la cantera se apresuró a su encuentro. Elías atravesó la endeble puerta de madera. El camión rebotó violentamente al golpear el suelo irregular del pozo. Pisó los frenos. El camión derrapó 180 grados para encarar la entrada. El polvo se arremolinaba en los faros. Uno a uno, los vehículos policiales entraron rugiendo, desplegándose para bloquear la salida. La camioneta de Caín se detuvo al frente y al centro. El sheriff salió. Un rifle de alta potencia en sus manos, flanqueado por 6 agentes con armas desenfundadas. La trampa se había activado. Elías estaba sentado en el camión con el motor en marcha. Sus manos claramente visibles en el volante. Su respiración era pesada pero controlada. Estaba rodeado. Superado en armas. Acorralado. Pero al mirar la torre de radio visible en la cima lejana, cuya luz roja parpadeaba constantemente, se permitió una pequeña sonrisa sombría. La distracción era total. Ahora podía comenzar el verdadero espectáculo. En ese preciso momento algo increíble estaba sucediendo en la torre de radio. La sala de control de la torre de radio de Blackwood era una caja fría con servidores zumbando y luces LED parpadeantes. Olía ligeramente a electricidad y café rancio. Clara Vance estaba de pie frente a la consola principal. Su aliento formaba una nube de vapor en el aire frío. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar la rejilla metálica de la pasarela que acababa de cruzar corriendo. Pero dentro, el silencio estaba cargado de anticipación. Conectó el lector de tarjetas de memoria a la terminal principal. La pantalla parpadeó pidiendo una contraseña. Clara no entró en pánico. Era una periodista que había publicado artículos que habían derrocado senadores. Sabía que los sistemas de emergencia solían usar la configuración predeterminada de fábrica. Ingresó un código estándar. Acceso concedido. Abrió la superposición de la transmisión de emergencia. El sistema diseñado para advertir al condado de incendios forestales o inundaciones repentinas. Le temblaban las manos. No de miedo, sino por la enorme carga de lo que estaba a punto de hacer. Enrutó el archivo de audio de la tarjeta de memoria. La grabación de Caín ordenando el entierro. La grabación de él discutiendo cargamentos de droga con criminales directamente a la salida maestra. Evitó el retardo. Pasó por alto los filtros. Configuró la transmisión para anular todas las frecuencias. FM, AM, y las bandas policiales encriptadas. Respiró hondo. Su dedo se cernió sobre la tecla de ejecución. «Esto es para los que enterraste», susurró y presionó el botón. En el valle bajo el pueblo de Blackwood Ridge, se estaba asentando una noche inquieta. Las calles estaban mojadas por la lluvia que reflejaba los letreros de neón de los pocos negocios abiertos. Dentro de Miller's Auto and Diner, un grupo de lugareños estaba sentado tomando café tibio. El viejo Miller, el dueño, estaba limpiando el mostrador. Era un hombre de pocas palabras con grasa permanente en las arrugas de su rostro y manos que parecían raíces retorcidas. Había perdido a su hijo por una sobredosis 3 años atrás. Una muerte que todos sabían que era sospechosa, pero nadie se atrevía a cuestionar. De repente, la rocola en la esquina se apagó. El televisor sobre la barra parpadeó y se quedó con estática. Entonces una voz retumbó por los altavoces. «Clara».
Arrogante. Inconfundiblemente familiar. Asegúrate de que el agujero sea profundo. No quiero que los excursionistas la encuentren como la última. Y dile al proveedor que el precio acaba de subir. Mientras lleve esta placa, mis carreteras son las únicas seguras. El restaurante quedó en un silencio sepulcral. El viejo Miller dejó caer su trapo. Miró a los clientes, al maestro de escuela, al tendero, al cartero jubilado. Todos reconocieron la voz. Era el sheriff Braderick Kane. La grabación seguía detallando amenazas de sobornos y la lógica despiadada de un hombre que veía a su pueblo como ganado para lucrarse. Afuera, la misma voz resonaba desde los altavoces de los postes telefónicos que rebotaban en las paredes del cañón. Resonaba en las radios de los coches. Gritaba desde los escáneres de la policía. El hechizo de miedo que había dominado a Blackwood Ridge durante 2 décadas se hizo añicos. No se rompió silenciosamente. Se rompió con un rugido. El viejo Miller se dirigió a la puerta. Cerró el cartel y cogió una palanca de hierro de detrás del mostrador. Ya no, gruñó. Salió a la calle. No estaba solo. Las puertas se abrían por toda la calle principal. La gente salía. Sus rostros se endurecían. No eran un ejército, pero eran una oleada. Cuando un coche patrulla, con las sirenas aullando, intentó atravesar el pueblo a toda velocidad para ayudar a Caín en la cantera, Miller se interpuso en su camino. Se quedó allí parado, con la llave de tubo en la mano. Inmóvil. El coche frenó con un chirrido. En cuestión de segundos, 50 personas lo rodearon formando un muro de justicia. El agente que estaba dentro cerró las puertas con llave. Tenía los ojos desorbitados por el terror. El pueblo había recuperado sus calles. Esta es la parte más importante. No mires hacia otro lado. A 3 millas de distancia, en el polvoriento cuenco de la vieja cantera, la situación era desesperada. Elías Tornes se agazapó detrás del bloque del motor acribillado a balazos del Ford F-150. Su rifle estaba vacío. A su arma corta le quedaba un cargador. Sangraba por un corte sobre el ojo. La sangre lo cegó por un momento. Al otro lado del terreno abierto, el sheriff Cain estaba de pie detrás de la puerta abierta de su camioneta. Confiado. Flanqueado por sus leales ayudantes restantes. Los reflectores de los coches patrulla inmovilizaron a Elías en un charco de luz blanca cegadora. «Ríndete», gritó Torne Cain. Su voz resonó en los muros de piedra. «Hiciste una buena carrera. Pero no viene nadie. Muere aquí. Y yo escribo el informe. Héroe. Suicidio trágico. Simple». Elías revisó su recámara. Una bala. No les daría la satisfacción de rendirse. Se preparó para ponerse de pie. Para disparar un último tiro. Pero entonces la radio en la camioneta de Cain graznó. No era una llamada de despacho. Era la propia voz de Cain transmitiendo sus crímenes al mundo. Cain se congeló. Los agentes se miraron entre sí. La confusión reemplazó su agresión. La grabación continuó reproduciéndose. Fuerte y condenatoria en el cuenco de la cantera. Soy dueño de los jueces. Soy dueño de los bancos. Soy la ley. El rostro de Cain se retorció en una máscara de pura rabia. Se dio cuenta en ese segundo de que su imperio no solo se había derrumbado, se había vaporizado. Miró a Elías, el hombre que había destruido su reino. La mirada en los ojos de Cain cambió de la arrogancia a la locura. Si iba a caer, se llevaría a su enemigo con él. «Mátenlo», gritó Cain alzando su rifle de asalto. «Mátenlo ahora». Pero los agentes dudaron. Oyeron la transmisión. Sabían que había terminado. Cain no los esperó. Salió de su escondite caminando hacia Elías. El rifle levantado a su hombro. Elías se puso de pie apuntando con su pistola. Era un duelo en el fin del mundo. Pero antes de que Cain pudiera apretar el gatillo, el cielo nocturno se desgarró. Un rítmico golpeteo vibró en los pechos de cada hombre en la cantera. ¡Guau! 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 De repente, la oscuridad sobre el borde de la cantera fue desterrada por focos cegadores más brillantes que el sol que cortaban las luces de la policía como láseres. 2 formas negras descendieron rápidamente. Helicópteros. No helicópteros de noticias. Black Hawks de grado militar. Este es el FBI. Una voz retumbó desde un altavoz en lo alto amplificada 1000 veces. Suelten sus armas. Están rodeados.
El viento de los rotores azotó una tormenta de arena en la cantera. Los agentes soltaron sus armas al instante alzando las manos. Pero Caín no oyó la orden. No sintió el viento. Solo vio a Elías. Su mente se había quebrado. Gritó. Un grito mudo de odio. Y apuntó su rifle al pecho de Elías. Su dedo apretó el gatillo. Elías se preparó para recibir la bala. Y entonces, de la nada, un héroe peludo salvó el día. Entonces, un mechón de pelaje oscuro surgió de las sombras del montón de rocas a la derecha de Caín. Era Kaiser. El perro había abandonado la seguridad de la torre en el momento en que la transmisión comenzó a percibir a través del vínculo que solo los adiestradores y los perros comprenden, que su amo se enfrentaba a la muerte. Había corrido 3 kilómetros montaña abajo a 3 patas. Su vendaje se arrastraba por la tierra. El dolor le recorría los nervios a cada paso. Pero no se detuvo. Kaiser golpeó a Caín con la fuerza de un tren de carga. Esta vez no fue a por la pierna. Fue a por el arma. Sus mandíbulas se cerraron sobre la mano derecha de Caín y el guardamonte del rifle. Crujido. Caín gritó cuando los huesos de su mano se rompieron. El rifle se disparó sin causar daño al suelo cuando el impacto lo hizo retroceder. Kaiser no lo soltó. Empujó a Caín al suelo, de pie sobre él, gruñendo con una ferocidad que le heló la sangre. El perro sangraba. Su pata herida temblaba. Pero mantuvo al sheriff inmovilizado hasta que el primer equipo de agentes del FBI cayó rápidamente al suelo, con las armas apuntando al tirano caído. Elías avanzó enfundando su pistola. Se agachó y puso una mano sobre la cabeza de Kaiser. «Fuera», susurró. «Fuera». Kaiser soltó la mano destrozada de Caín de inmediato y se apoyó en la pierna de Elías. Agotado, pero triunfante. Mientras los agentes se abalanzaban sobre Caín leyéndole sus derechos, Elías miró hacia la torre de radio que parpadeaba en la cima de la montaña. No podía ver a Clara, pero levantó una mano en un saludo silencioso. La pesadilla de Black Quadrille había terminado. La verdad había sido dicha. Y el eco duraría para siempre. Sí. La justicia gana. Si estás animando ahora mismo, dale a me gusta y cuéntanos qué te parece en los comentarios. El sol no salió sobre Black Quadrille a la mañana siguiente. Estalló. Se derramó sobre los picos escarpados como oro fundido, disipando la niebla persistente y las sombras que habían ahogado el valle durante 20 años. En la cantera, el áspero resplandor artificial de los reflectores finalmente fue reemplazado por la nítida luz del día. El silencio que siguió a la redada no fue el silencio del miedo, sino del agotamiento y un profundo alivio. Agentes federales con rompevientos con el logo del FBI se movían como hormigas por el paisaje, recogiendo pruebas y asegurando la escena. El sheriff Braderick Cain estaba sentado en la parte trasera de una camioneta de transporte federal. Esposado y sin placa. Parecía más pequeño ahora. El tirano arrogante, reducido a un anciano amargado con la mirada perdida en la pared metálica, observando cómo su imperio se desvanecía en el espejo retrovisor. Mientras la camioneta se alejaba con estruendo, el agente especial Sterling, el investigador principal de la oficina de campo de Seattle, se acercó a Elías. Sterling era un hombre de rasgos afilados, con gafas de montura metálica y el porte de un contable cansado. Pero sus ojos reflejaban un respeto sereno. «Encontramos los registros en su oficina», dijo Sterling, señalando el caos de la escena del crimen. «Y el equipo acaba de avisar desde el bosque. Ese pozo no fue el primero que cavó Deke. Encontramos restos. Otros 2 excursionistas reportados como desaparecidos en el 98 y Jane Doe en el 4. No solo salvaste a la señorita Vance, jefe Thorne. Detuviste a un asesino en serie». Elías asintió una vez. Su expresión era ilegible aunque su mano descansaba pesadamente sobre la cabeza de Kaiser. El perro estaba sentado a su lado favoreciendo su pierna vendada pero alerta. «No lo detuve», corrigió Elías en voz baja. «La verdad sí. Solo me aseguré de que llegara a un micrófono». Clara Vance fue trasladada en helicóptero a un centro de traumatología en Portland. Su salida no fue de pánico sino de triunfo. Mientras cargaban la camilla en el helicóptero médico, hizo un débil gesto de aprobación con el pulgar hacia la multitud de lugareños que se había reunido en la línea policial. La vitorearon. Un sonido emocional crudo que ahogó los rotores. Su recuperación física sería dolorosa.
Las costillas rotas y una conmoción cerebral severa tardaron en sanar. Pero su espíritu ya estaba recuperado. Desde su cama de hospital, veía las noticias. La historia era nacional. El sheriff que vendió su pueblo. El milagro en la torre de radio. Su firma aparecía en la portada de todos los periódicos importantes del país. Se había adentrado en el bosque en busca de una noticia y había salido con una revolución. De vuelta en Blackwood Ridge, el ambiente había pasado del terror a la celebración. El restaurante Miller's Auto and Diner se convirtió en el cuartel general no oficial de la liberación. El viejo Miller regalaba café y pastel de cereza a cualquiera que entrara. Pero la verdadera celebridad del pueblo era Martha Higgins. La historia de cómo la enfermera de 72 años había desafiado a Caín y protegido a los fugitivos se había extendido como la pólvora. Cuando entró en el supermercado al día siguiente, todo el salón se detuvo y aplaudió. Una joven madre cuyo marido había sido arrestado falsamente por Caín años atrás se acercó y abrazó a Martha llorando. Martha, avergonzada pero complacida, simplemente le dio una palmadita en la espalda y le dijo: «Tonterías, querida. Simplemente no me gustan los abusadores. Y desde luego no me gusta que la gente interrumpa mi sueño». Le dieron la llave de la ciudad, aunque se quejó de que prefería un cinturón nuevo para cartuchos de escopeta. Sin embargo, Elías Thorne no aparecía por ningún lado. Los equipos de noticias acamparon frente a la comisaría y el ayuntamiento, desesperados por una cita del héroe de Rig, como lo llamaban los periódicos. Querían que lo grabaran. El fragmento de audio. El contrato para la película. Pero Elías había desaparecido con la misma eficacia con la que había aparecido. Había dado su declaración al agente Sterlings. Declinó todas las entrevistas con un educado pero firme «no haga comentarios» y se escabulló. Era un seal. Operaba en la sombra. Y no deseaba ser el centro de atención. Su guerra había terminado. Y su deber lo llamaba de vuelta al mar. Sin embargo, hubo una ceremonia a la que no se saltó. 2 semanas después, en un pequeño evento privado en la estación aérea naval de Vivey Island, se le rindió un honor diferente. El comandante de la base, un severo almirante con el pecho lleno de condecoraciones, se paró ante una formación de SEAL. Frente a ellos se sentaba Elías, con su uniforme de gala y Kaiser. El pelaje del perro había sido cepillado para brillar. Y aunque aún cojeaba un poco, permanecía firme con una dignidad que igualaba a la de los soldados que lo rodeaban. El almirante habló de valentía bajo fuego, de lealtad, y del vínculo que trasciende las especies. Se agachó y prendió la medalla al servicio distinguido para animales en el nuevo collar táctico de Kaiser. La sala estalló en aplausos. Elías no miró a la multitud. Miró a su compañero. Una rara sonrisa genuina iluminó su rostro serio. Le rascó a Kaiser detrás de las orejas susurrándole: «Buen chico. Te lo has ganado». Kaiser se inclinó ante el roce, golpeando la cola contra el suelo pulido, feliz simplemente de estar vivo y con su manada. Pero la mejor parte de la historia aún estaba por venir. Pasaron 3 meses. Las estaciones cambiaron. Y las fuertes lluvias del noroeste del Pacífico dieron paso al pálido sol acuoso de principios de primavera. En un tramo apartado de playa cerca de la base de Vivey Island, el océano se adentraba con un rítmico y relajante estruendo. Las olas grises se batían contra la arena dispersa por la madera flotante. Elías estaba sentado en un gran tronco descolorido, vestido de civil. Un grueso suéter de lana y vaqueros. Parecía más relajado que en años. La tensión de la misión finalmente se disipaba con la marea. Kaiser corría cerca del agua persiguiendo gaviotas con un alegre desenfreno de cachorro que ocultaba las cicatrices bajo su pelaje. La puerta de un coche se cerró en la carretera sobre las dunas. Elías no se giró. Conocía los pasos. Ahora eran más ligeros. Libres de la vacilación de la lesión. Clara Vance caminaba por el sendero arenoso. Parecía saludable. Su cabello rojo se movía al viento. Los moretones en su rostro se desvanecieron en el recuerdo. Llevaba un abrigo largo y una bufanda. Se detuvo a pocos metros del tronco, simplemente observándolo. Se giró y sus miradas se encontraron. No había incomodidad. Ninguna oleada desesperada de romance que las películas intentaban vender.
Solo había la profunda y silenciosa comprensión de dos personas que habían visto lo peor de la humanidad y se habían acercado mutuamente a la luz. Clara se sentó a su lado en el tronco. Al principio no dijo nada. Solo observaba a Kaiser chapotear en las olas. «El pueblo va bien», dijo en voz baja. «Eligieron a Miller como alcalde interino. Está convirtiendo el viejo depósito de chatarra en un parque comunitario». Elías asintió mirando las olas. «Bien. Se lo merecen». Clara se giró hacia él estudiando su perfil. La mandíbula fuerte. Los ojos que siempre observaban. Siempre protegiendo. Extendió la mano y le tomó la suya. Su piel estaba áspera, callosa por años de sostener rifles y cuerdas. Pero su agarre era cálido. «Nunca llegué a decirlo bien», dijo Clara. Su voz se quebró ligeramente en el viento. «Esa noche en la cabaña. La noche en el barro. Podrías haberte ido una docena de veces. Podrías haberte salvado». Le apretó la mano. «Gracias por no dejarme en la oscuridad». Elías la miró. El viento alborotó su cabello oscuro. Pensó en la lluvia, la tumba, el miedo y el largo camino montaña abajo. Pensó en el credo por el que vivía, el tatuaje en su caja torácica, la promesa que les hizo a sus hermanos de armas. Y ahora a ella. Sonrió. Una expresión suave que llegó a sus ojos cambiando todo su rostro. Le apretó la mano de vuelta anclándola allí en la playa. «Sano y salvo. Nunca dejamos a nadie atrás», dijo simplemente. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Kaiser, al ver a sus dos humanos favoritos sentados juntos, abandonó su persecución de las gaviotas y trotó hacia ellos. Se secó enviando un rocío de agua salada sobre ellos y luego se acurrucó a sus pies apoyando su pesada cabeza en la bota de Elías. El sol comenzó a ponerse pintando el océano en tonos violeta y dorado. Un reflejo del amanecer que los había salvado. Se sentaron allí durante un largo rato mientras salían las estrellas. Un soldado, un periodista y un perro, mirando subir la marea, listos para cualquier capítulo que viniera después. Juntos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza siempre triunfa. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte nunca un viaje de valentía y redención. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que te dé ojos para ver a quienes necesitan ayuda y la fuerza para levantarlos. Que te proteja donde quiera que vayas, como cuidó de Elías y Clara en la tormenta. Si crees que Dios es nuestro máximo protector y que su luz siempre atravesará la oscuridad, escribe amén en los comentarios. Llenemos esta comunidad de fe y gratitud. Gracias por ver y cuídate.